Bueno, buenas tardes a todos. Comparecemos con cierta urgencia en esta sala de prensa del Congreso de los Diputados a la vista de la noticia sorprendente, bueno, sorprendente quizá para algunos, sorprendente para el Gobierno, no desde luego para Ciudadanos, en relación con la medida cautelar que ha acordado la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid en relación con el conocido asunto de las subvenciones, de las ayudas a la compañía Plus Ultra. Si se acuerdan, se trata de unas ayudas por importe de 53 millones de euros del Gobierno de Sánchez a una compañía en plena pandemia, con el precio de la luz más caro de la historia reciente de España, con los autónomos y las pymes que todavía no han visto ese fondo de ayudas de 11.000 millones de euros que prometió el señor Sánchez y que no ha llegado, inmerso en todo tipo de trabas burocráticas y del reparto a través de las comunidades autónomas a los bolsillos de los empresarios, que es de donde tienen que estar, con un paro juvenil de 4 de cada 10 jóvenes que se encuentran en paro, y con el mérito de esta compañía, de Plus Ultra, de, al parecer, tener vinculaciones con el régimen dictatorial de Maduro, que debe ser el mérito por el cual se conceden las ayudas en España a las aerolíneas y a las empresas. Porque, miren, este fondo de la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda, es un fondo de apoyo a las empresas estratégicas que tienen falta de solvencia, pero que tienen que ser viables. El propio Gobierno reconoce en sus informes, en el Ministerio de Fomento, en el Ministerio de Transportes, que esta empresa no es estratégica, no se encuentra dentro de las 30 primeras aerolíneas de España. Pero es que, además, no tiene ninguna posibilidad de supervivencia, porque esta supervivencia se basa en un préstamo participativo que le concede una sociedad en Panamá y que nuestros compañeros de Europa, a través de Luis Garicano, descubren que tiene, desde luego, muchos indicios de tratarse de un préstamo simulado, de una compañía panameña que retiene, además, una parte importante de este préstamo y desembolsa solamente una parte muy pequeña, y que, evidentemente, la ejecución de esa parte que retiene en Panamá pues sería prácticamente imposible. Además, una compañía que tiene una muy escasa cuota en el mercado aéreo español, en las líneas que se diseñan desde España o hacia España, en torno al 0,1% del mercado en España. ¿Cuáles son los méritos, por lo tanto, de Plus Ultra para hacerse acreedora a esta ayuda, a esta subvención del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas? Pues miren, son que se encuentra prácticamente en quiebra desde que nació, porque nunca ha dado beneficios, son que tiene accionistas en paraísos fiscales que parece ser que se encuentran vinculados con tramas de blanqueo de capitales y están de esta forma siendo estudiadas e investigadas por las autoridades norteamericanas, son que tienen una deuda con el régimen chavista de Maduro, son que no tienen ninguna viabilidad, son que incluso dudamos que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con la agencia tributaria y con la seguridad social. No sé, habría que preguntarle al Gobierno de España si entiende, como en el caso de Cuba, que el régimen de Maduro es una democracia y si va de una vez por todas a censurar la falta de derechos, de garantías, de libertades que existen tanto en Cuba como en Venezuela, país con el que se encuentra vinculada precisamente la compañía Plus Ultra. Miren, recuerden que Ciudadanos fuimos los primeros en esta sede parlamentaria en denunciar este escándalo. Inés Arrimadas, la presidenta de mi partido, en una sesión de control de los miércoles, le preguntó precisamente al presidente del Gobierno por esta ayuda de 53 millones de euros. Le preguntamos si se había estudiado la composición accionarial de esta empresa. Solicitamos la comparecencia de los ministros implicados, de Ábalos y de la señora Montero, la ministra de Hacienda. Pillamos a Ábalos en mentiras, porque negaba que hubiera habido informes de su ministerio en relación precisamente con esta compañía, y lo sabía tanto de su propio ministerio como de la AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea, que depende de su ministerio. Y, finalmente, procedimos al ejercicio de la acción pública y a denunciar la posible infracción contable ante el Tribunal de Cuentas por esta ayuda ilegal.
Y también lo hicimos desde Europa. Lo hizo Luis Garicano, se reclamó a las autoridades españolas la totalidad del expediente de ayuda, se estudió y se presentó una denuncia ante la Comisión Europea por cuanto que precisamente este fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas se fundamenta en normas europeas de tal manera que si no se cumplen los requisitos de estas ayudas nos encontramos con ayudas de Estado ilegales. En el momento en el que nos encontramos de reparto de los fondos europeos puede suponer, desde luego, un mazazo a la credibilidad europea y a la solvencia de la imagen de España. Bien, pues nos encontramos hoy con la noticia que les decía, que hoy publica un diario de máxima circulación en nuestro país. Parece ser que la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que está estudiando precisamente el asunto desde el punto de vista penal, ha acordado la medida cautelar de retener el siguiente pago que se tiene que hacer por esta ayuda el día 28 de julio, dando plazo a las partes para que aleguen sobre la justificación de esta ayuda, diciendo que, como la compañía es insolvente, si se produce el pago, la situación sería irreversible, no se podría recuperar este pago en el caso de ser indebido. Es decir, que se avanza en el camino de la investigación del delito presuntamente cometido por los funcionarios que acordaran esta ayuda fundándose en estos supuestos de hecho que, como digo, son evidentemente endebles para el otorgamiento de esta ayuda. Le exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con el mandato judicial, que retenga, que suspenda el siguiente pago con respecto a la compañía Plus Ultra y que colabore con la justicia, con este juzgado de instrucción número 15, en el esclarecimiento de los hechos. Pero es que quiero insistir, qué mazazo a la imagen de España. Ahora que acabamos de recibir la noticia de que Holanda va a fiscalizar la aplicación de la ayuda europea para España, la aplicación de los fondos europeos, precisamente ahora nos encontramos con este descrédito en relación con también la aplicación de un fondo que es de ayudas europeas y que se basa en normas europeas. Esto supone algo que entendemos que es de la máxima responsabilidad de este Gobierno y creemos que en cualquier país de nuestro entorno debería llevar a asumir ceses y dimisiones. Y en este sentido hay que decirlo, el Gobierno mintió en su día a través del ministro Ábalos, pero es que la ministra Montero, la ministra de Hacienda, también en sede parlamentaria hace pocas semanas, defendía la legalidad de estas ayudas. Este ministerio, el Ministerio de Hacienda, por este caso, entendemos que tiene la credibilidad en mínimos y le pedimos a la señora Montero que con toda dignidad dimita o, si no, al presidente del Gobierno que la cese, porque es una derrota estrepitosa de este Gobierno en los tribunales. Porque hay que decirle al presidente del Gobierno que, a pesar de sus ataques a la división de poderes que se han visto incrementados enormemente en las últimas semanas, precisamente contra el Tribunal de Cuentas, en España la justicia funciona. Porque España es una democracia fuerte y los jueces son el último dique de contención contra las arbitrariedades de este Gobierno. Cuando el señor Sánchez decía que salíamos más fuertes, se refería a sus amigos, me imagino, se refería a las empresas conectadas con regímenes dictatoriales como el venezolano. No se debía estar refiriendo a las pymes y a los autónomos, a las familias españolas. ¿Es que no va a dimitir nadie de verdad por este escándalo una vez que ya un juez, y parece ser que con el apoyo de la Fiscalía, y tenemos que ver el contenido de esa resolución, ha dicho que no está justificada la ayuda y que por eso debe quedar en suspenso hasta que el juez pueda decidir que se encuentra justificada? Este es el reparto del modelo de los fondos europeos. ¿Es que no va a cesar la ministra de Hacienda? ¿Cómo se va a devolver el dinero por parte de esta compañía insolvente en el caso de que se demuestre, como parece que es a lo que apuntan todos los indicios, que la ayuda era ilegal? Estas ayudas tenían que estar en manos de los empresarios. Estos 53 millones tenían que estar en manos de las familias españolas. Quiero decirles simplemente, a título de ejemplo, que 53 millones de euros son 183.000 cuotas de autónomos. Es el salario de 1.300 médicos. Son 2.560 plazas de residencias públicas al año. Es el IVA de la luz de 2,5 millones de hogares. Así que les digo que Ciudadanos seguirá trabajando ante el Tribunal de Cuentas, en Europa, en sede parlamentaria,
exigiendo al Gobierno la colaboración con la justicia penal en la investigación penal que se está llevando a cabo en Plaza de Castilla, en el juzgado de instrucción número 15, exigiendo al Gobierno que cumpla con el mandato judicial. Y también les anuncio que hace breves instantes acabo de contactar con el Partido Popular para exigir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que investigue las razones y los fundamentos por los cuales se concedió esta ayuda a una compañía insolvente, que no era estratégica, que no era viable, cuyo único mérito son los vínculos con la dictadura de Maduro y que, además, posiblemente creó una imagen ficticia de solvencia mediante un préstamo simulado concedido por una compañía en Panamá. Y atiendo, desde luego, a sus preguntas. Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, aparte de la comisión de investigación, no sé si van a registrar algún intento de reprobación a la ministra de Hacienda para evidenciar que quieren que Sánchez la cese. Y también quería preguntarle por la ronda de contactos que comienza hoy el señor Félix Bolaños, ya llamado al Partido Popular, y van de mayor a menor. O sea, que no sé si ustedes han recibido ya esa llamada, se han podido hablar con él, y si es así, cómo ha ido, qué temas prioritarios han planteado ustedes para esta legislatura y cómo la valoran. Gracias. Respecto a lo primero, como he dicho en mi intervención inicial, yo creo que en cualquier país civilizado de nuestro entorno, un ministro que es el que dirige la SEPI, una ministra que es la que dirige la SEPI, necesariamente tiene que haber dimisiones. Es decir, esto es una derrota sin paliativos del Gobierno que se ha dedicado a defender a ultranza y sin ningún resquicio que la ayuda era legítima, que la ayuda era legal, que la empresa era estratégica, que la empresa era solvente, que la empresa era viable. El ministro Ábalos, que ya no es ministro y por lo tanto no se le puede pedir la reprobación ni el cese, claro, ni la dimisión, el señor Ábalos mintió en sede parlamentaria con respecto a los dos informes que existían de su ministerio en relación con esta compañía. Pero es que la ministra de Hacienda hace pocas semanas defendía de una forma vehemente, como habla la ministra de Hacienda, que esta ayuda era una ayuda correcta de acuerdo con la normativa española y europea que regula el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Y parece que todo apunta a que no. Y entonces, bueno, pues podrían, antes de esta mañana, podrían decir que es que la oposición exagera, podrían decir que es que la oposición ve fantasmas donde no los hay. Pero es que, mire, resulta que desde esta mañana hay un fiscal, parece ser, no lo tengo confirmado al 100% que la Fiscalía haya apoyado esta medida cautelar, pero hay un juzgado, una jueza de instrucción que ve indicios de que la ayuda es injustificada y suspende la concesión de esta ayuda hasta que decida sobre su justificación después de oír a las partes del procedimiento. Y esto es muy grave. Esto es muy grave, porque esa decisión es puramente técnica, no se puede hablar, aunque por supuesto ahora ya imaginamos que Podemos saldrá inmediatamente diciendo que la justicia hace oposición al Gobierno y el brazo armado judicial de la derecha y todas estas cosas que dice Podemos en contra de nuestra arquitectura constitucional, de la división de poderes, del respeto a la independencia de la justicia, cuando la justicia falla en un sentido contrario a las pretensiones del Gobierno. La ministra Montero tiene que dimitir. Y si no dimite, la ministra Montero tiene que ser cesada por Pedro Sánchez. Y, desde luego, se tiene que poner en marcha una comisión de investigación, porque son palabras mayores. 53 millones de euros de una ayuda que un juzgado de instrucción ha apreciado que pueden existir indicios que sea injustificable e injustificada. Mire, por mi experiencia profesional en la jurisdicción penal, ya le digo yo que es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que un juez de instrucción adopte una medida cautelar en este sentido. Yo me he pasado mi vida ante la jurisdicción penal y he visto poquísimas de estas medidas porque los jueces no suelen acordar estas medidas que paralizan una actuación administrativa del Poder Ejecutivo. Muy claro lo tiene que tener esta jueza, su señoría, para haber determinado la suspensión del pago que hay que hacer o que debería hacerse el día 28 de julio. Y, en segundo lugar, y con respecto a la ronda de consultas del nuevo ministro de la Presidencia, le tengo que decir que justo antes de bajar a esta rueda de prensa he recibido la noticia de que desde su secretaría trataba de contactar conmigo.
Ahora, en cuanto que suba, le devolveré la llamada, por supuesto, y entiendo que se trata de los contactos normales que cualquier ministro de la Presidencia o ministra de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes tiene con los distintos grupos parlamentarios y, en su caso, conmigo, que soy el portavoz adjunto del grupo parlamentario, para tratar los temas que fueran, como antes mantenía yo estas mismas relaciones con Carmen Calvo, vicepresidenta primera del Gobierno, y también con esta competencia de Relaciones con las Cortes. Sí, perdón, sobre este mismo tema, ¿qué temas prioritarios le va a plantear usted al señor Bolaños? No sé si tiene alguna idea de cómo le quiere explicar cómo quiere que sea la legislatura o qué quiere abordar con ellos, cómo lo va a plantear. Le devolveré la llamada para escucharle, dado que es él el que llama, es él el que me tendrá algo que contar, pero sí que quiero avanzarle que si desde luego pretende que nos repartamos los jueces, la respuesta desde aquí ya le digo que es no nos vamos a repartir los jueces. No vamos a entrar en ese reparto de 35 años que llevan el Partido Popular y el Partido Socialista repartiéndose los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial, que al parecer es lo que dicen los medios que es para lo que trata de establecer esta ronda de consultas. Y Elsa Triguero, de Europa Press, pregunta sobre Plus Ultra si cree que la decisión del juzgado facilita que la denuncia de Ciudadanos ante el Tribunal de Cuentas tenga consecuencias. Así es. Es un sistema, el del delito, presunto delito todavía, de malversación, que es el que se está enjuiciando en el Juzgado de Instrucción número 15, en donde, a diferencia de lo que sucede en el resto de los delitos que son enjuiciados en España, el juez penal decide tanto sobre la responsabilidad penal como sobre la responsabilidad civil, pero cuando se trata de un delito de malversación cometido por ciertos funcionarios, al menos por negligencia grave, resulta que la responsabilidad civil se ve ante el Tribunal de Cuentas en un procedimiento que se llama de juicio por alcance, de responsabilidad contable. Por lo tanto, efectivamente, entiendo que lo que hace esta decisión mediante auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 es ahondar o aportar, dar más verosimilitud, más fundamento a la denuncia que Ciudadanos ha puesto ante el Tribunal de Cuentas precisamente para exigir la responsabilidad contable, que es la responsabilidad civil derivada del presunto delito de malversación que se está investigando en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Así es. Vale, es que se me ha olvidado un tema de los interinos. Pepe Álvarez ha dicho hoy que tiene serias dudas sobre la constitucionalidad de incorporar a interinos directamente a los que lleven más de 10 años, pues que tiene serias dudas de que se pueda hacer de acorde a la Constitución. No sé usted qué piensa. Es una pregunta muy interesante en la que llevo pensando toda la mañana, tengo que decirlo claramente. A ver, el sistema que proponía Ciudadanos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fue desestimado por el rodillo del Partido Socialista y de Unidas Podemos, ya le digo yo que no tenía tacha alguna de constitucionalidad. Ninguna, absolutamente ninguna, ni de constitucionalidad ni de legalidad del Estatuto Básico del Empleado Público. Era un sistema perfecto. Era un sistema que, además, ponía de manifiesto la perfecta ejecución de las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de tal manera que la Comisión Europea nunca podría hacer tacha alguna de incumplimiento al Gobierno de España respecto a sus dos sentencias. Un sistema que establecía un mapa de fraude con los criterios que pudiéramos acordar por consenso las distintas fuerzas políticas y en donde habría que ser generosos, por supuesto, para admitir esos criterios, y en donde, una vez determinado ese mapa de fraude, existía el compromiso de no sacar, el compromiso político y las reformas legales, de no sacar a cobertura en las ofertas de empleo público las plazas que se determinaran en fraude por aplicación de esos criterios de consenso. Suponía que los interinos no pasaban a ser fijos, sino que tenían la promesa de poder jubilarse en ese puesto de trabajo, poder, fíjese qué cosas, obtener una hipoteca en un banco que ahora no se la dan porque su empleo no es indefinido, porque su empleo no es fijo, pero no pasaban a tener la condición de funcionarios fijos, de carrera, por oposición, no.
sino que seguían en su concepto de funcionarios interinos con el compromiso de poder jubilarse en ese puesto de trabajo y con una serie de derechos diferentes a los del funcionario fijo, por ejemplo, el de la movilidad. Sin embargo, el IZetazo, el sistema IZ, es un sistema que plantea, por lo menos en mi opinión, dudas. Porque, efectivamente, para ser funcionario fijo en nuestro país, resulta que tenemos un artículo en la Constitución, que es el artículo 103, que dice que necesariamente el acceso a la función pública se debe hacer a través de los principios de mérito y capacidad, es decir, superando pruebas selectivas, las que sean, pero superando pruebas selectivas en las distintas administraciones públicas. Pero yo quiero aclarar otra cosa que me ha surgido esta mañana en la cabeza, cuando Esquerra Republicana de Cataluña, después de cambiar su criterio de una manera ignominiosa, porque desde este mismo atril el día anterior el señor Rufián estaba diciendo que no iban a dar su sí al Gobierno, vaya usted a saber a cuenta de qué otras prebendas, porque los nacionalistas no dan nada gratis por el interés de España, porque el interés de España no les importa absolutamente nada, dicen que se va a hacer fijo sin oposición a aquellos que lleven más de 10 años en su puesto de trabajo. Miren, esto parece ser que luego se matiza en la idea de que es siempre y cuando la plaza del interino en estos 10 años no haya salido a cobertura. Y resulta que existe la obligación legal de que las plazas salgan a cobertura. O sea que me parece a mí que van a ser pocos, muy pocos, si esto es así, los que se puedan beneficiar de esta promesa, al parecer, que ha hecho el Partido Socialista. Hombre, fue llamativo también como la representante de Esquerra Republicana de Cataluña parece que no se fiaba mucho de las promesas del Partido Socialista y desde la tribuna de oradores instaba al Partido Socialista a cumplir con sus promesas. Podemos trataba de defender lo indefendible de aquella manera, porque ahora cuando estás en el Gobierno piensas diferente a cuando estabas en la oposición, e insisto en que, desde luego, sin unas pruebas selectivas que acrediten mérito y capacidad, no se puede ser en nuestro país funcionario fijo. No se puede ser funcionario fijo. Nuestro sistema, el que defendíamos en Ciudadanos en la Ley de Presupuestos, que además era el que querían los colectivos de afectados que se pusieron en contacto con nosotros, garantizaba plenamente la constitucionalidad y la legalidad del sistema que nosotros planteábamos. Y no hubiera habido tacha alguna y hubiera dado a estas personas, a este colectivo, esa seguridad jurídica, esa certidumbre que hoy precisamente es la que no tienen por ser funcionarios nombrados interinos. Javi Carrera, de la cadena SER, pregunta ¿en qué situación se encuentra el presidente de Ciudadanos en Melilla, Eduardo de Castro? ¿Ha sido definitivamente expulsado? Pues, si quiere que le diga la verdad, no sé en qué estado de tramitación se encuentra su expediente, porque, si no recuerdo mal, este expediente se abrió directamente por nuestro Departamento de Garantías y, necesariamente, en el Departamento de Garantías del partido, por estatutos, debe mantener una neutralidad, una separación del resto de órganos de dirección del partido para poder tomar sus decisiones con absoluta imparcialidad. No sé, no le puedo decir, por lo tanto, precisamente por el propio funcionamiento que tiene el Departamento de Garantías del partido, en qué estado de tramitación se encuentra este expediente. Sabe usted que estos expedientes se tienen necesariamente que tramitar con todas las garantías jurídicas, porque después el expedientado, si finalmente la sanción es la de expulsión del partido, puede acudir a la jurisdicción civil para poner su demanda y poder decir que no existe prueba suficiente, que no existe motivo suficiente y, por lo tanto, esto debe ser tramitado con absoluta pulcritud, que es como hacemos las cosas en Ciudadanos en el departamento, en la división de estatutos y garantías, que es quien es competente para tramitar estos expedientes. Alicia López, de la agencia EFE,
pregunta sobre la comisión de investigación. Quería saber si el PP, en la conversación que ha tenido, le ha trasladado su intención de volver a solicitar una comisión de investigación sobre este rescate. Se refiere al de Plus Ultra, evidentemente. No he recibido todavía respuesta del Partido Popular. La verdad es que esta noticia nos ha cogido a todos con cierta urgencia, por sorpresa, esta mañana. Yo verdaderamente lo reconozco. Me he sorprendido porque en muy pocas ocasiones había visto yo en mi práctica judicial ante los tribunales del orden jurisdiccional penal medidas de este calado, de esta contundencia por parte de un juez de instrucción. Por eso, antes en mi intervención o respondiendo a alguna pregunta anterior, he dicho que la jueza lo tiene que tener muy claro. O sea, ha tenido que realizar un análisis de fondo con respecto a los presupuestos habilitantes de la concesión de estas ayudas y no ha debido ver muy bien fundamentados los requisitos jurídicos de la concesión de estas ayudas cuando de repente adopta esta medida cautelar de suspensión frente a la Administración. Yo, por lo que les he dicho antes, me he puesto en contacto con la portavoz del Partido Popular y estoy a la espera de su respuesta. Muy bien, muchas gracias.